Padre y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy escuchamos la historia de un sembrador generosamente arrojando semillas en varios tipos de diferentes de tierra. Uno, el camino duro, el suelo rocoso, el suelo con malezas o espinos y el buen suelo. Luego explicó que la semilla es la palabra de Dios. El camino duro representaba a personas que tienen corazones duros donde la palabra de Dios no hace nada y el diablo la roba rápidamente. El suelo rocoso representaba a personas que se emocionaron mucho por estar en la iglesia, pero no estaban interesados en dejar que la palabra pusiera sus raíces profundamente en el corazón. El suelo con espinos, malezas, representaba a personas que también estaban entusiasmadas por estar en la iglesia, pero las cosas de este mundo impidieron que la palabra pusiera sus raíces profundos en su corazón. Y finalmente está el buen suelo, que representa a las personas que no hacen nada por sí mismas, pero la palabra de Dios puso sus raíces en lo profundo en su corazón y ellos produjen un rendimiento. Ahora, es muy fácil para criticar a las personas que no tienen exposición a la palabra de Dios porque no penetra y el diablo la roba. En nuestro mundo de hoy, en países donde hay muchas iglesias cristianas, pero a veces todavía hay mucho mal. Entendemos que este es un mundo que ha estado sujetado a la caída. ¿Y por qué? Queremos preguntar, ¿por qué hay todavía tanto mal en este mundo? Si hay tantas iglesias y tantos cristianos en el mundo, ¿por qué no han tenido un efecto en nuestra sociedad? Aquí tenemos que mirar a las rocas y también a las malezas. Cuando examinamos el estado de la iglesia en el mundo hoy en día, vemos a muchos pastores y también a muchos los cristianos que están satisfechos de dejar que sus miembros sean rocosos. El suelo rocoso representa a personas que no están interesadas en que la palabra de Dios envía sus raíces profundamente a sus corazones. Jesús dijo, el suelo rocoso es el que oye la palabra y la recibe inmediatamente con alegría. ¡Qué bueno! Pero estas personas se convierten en cristianos por un tiempo. Al principio, las cosas se ven bastante bien. Entonces Jesús dijo, sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que perdura por un tiempo, y cuando surge la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se cae. Así que la fe no dura, porque la palabra de Dios no tenía raíz. Aquí están las personas quien evitan clases bíblicas regularmente o piensan que pueden evitar el culto regularmente y no pongan importancia en estudiar y seguir la palabra de Dios. Resisten la oportunidad o posible no tienen el deseo para estudiar la palabra de Dios. Piensan escuchar la palabra de Dios ocasionalmente es suficiente ser sostenido también cuando hay desafíos en el mundo, no tiene raíces. El suelo rocoso describe a varios países en el mundo hoy en día. Cuando Jesús se resucitó de entre los muertos, habló a sus discípulos y dijo, así está escrito, que Cristo sufra al tercer día, resucitó de entre los muertos, y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser proclamados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y cuando miramos lo que pasa por el anuncio del mensaje de Cristo, en la mayoría de las iglesias en el mundo, no escuchamos el anuncio del arrepentimiento
y el perdón de los pecados en el nombre de Cristo. ¿Pero por qué? Porque muchos pastores, muchas personas dicen que no quieren oír de los pecados. En cambio, muchos de los líderes dicen que no es necesario. En vez debe enfocar en lo bien y lo haga feliz. Es importante que sus miembros, en vez de ser formadas de la palabra de Dios, forman e influir las enseñanzas de la iglesia. Es un desastre cuando las iglesias buscan ser populares en lugar de ser fieles. Y cuando las iglesias buscan ser divertidas en vez de traer la palabra a la gente. ¿Qué pasa? ¿A quién le importa si el predicador proclama el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Todo lo que queremos es algo que sea divertido y me haga sentir importante. Primero, quiero decir que sí son importantes. Tan importantes que Dios dio su único hijo para ti y para mí y para todo el mundo. Y Dios quiere que sea alegre en saber el mensaje de su amor y su sacrificio. Pero una proclamación sin el mensaje de Cristo y nuestros pecados no tiene raíz. Y cuando llega el problema, no tiene ayuda ni consuelo. Lamentablemente, este es el estado de la mayoría de las iglesias hoy en día. Jesús también habló de un campo de espinos. Aquí está el cuidado del mundo. La excusa aquí es una variación de la frase estoy demasiado ocupado. Una de las variaciones de esta frase es para decir que estaré en la iglesia cuando tenga un poco más de tiempo. En este caso, una persona está diciendo que hay una o más cosas en mi vida que son más importantes de Dios. En unos casos, sin frenar, puede ser idolatría. Tienes que ver el partido. Y estoy pensando en un contexto, especialmente en Estados Unidos, o qué pasa en los casos cuando una persona no quiere ir a la iglesia porque tiene en vez ver a los deportes. O te quedaste fuera demasiado tarde de fiesta el sábado por la noche. Entonces la fiesta es realmente tu Dios. ¿Qué te impide escuchar la palabra para estar con Jesús y recibir sus dones? Cualquier excusa que le des ese para decir que este es tu Dios. Todos nosotros tenemos una lucha contra el mundo y nuestra naturaleza humana. Todos. Yo no estoy juzgando. Yo también, como un pastor, tengo que escuchar la palabra para que el mundo no toma el lugar de Dios. Lo realmente triste de la tierra rocosa y también del suelo es que estas personas realmente creen que son cristianos. Pero tenga en cuenta que estos suelos no producen frutos. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y hacemos muchas obras poderosas en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, obreros de la anarquía. Habrá muchas personas que sienten que son cristianos fieles hasta que estén delante del Señor. Solo entonces descubrirán la tragedia de que son suelos rocosos o de espinos. ¿Qué tragedia será cuando la muerte los traiga ante el último juez y dice, no tuviste tiempo para mí cuando estabas vivo? Ahora que estás muerto, no tengo la eternidad para ti. Nunca te conocí. Apártase de mí, trabajador de la anarquía. Bueno, gracias a Dios que nuestro Dios tiene misericordia, tiene amor por todos de nosotros. Porque finalmente
hay la buena tierra. Jesús afirma que la palabra de Dios está firme en el profundo del corazón, y este es el medio que el Espíritu Santo utiliza para hacer su camino profundo en el corazón. Jesús dijo, este es el que oye la palabra y la entiende. De hecho, da fruto y rinde. En un caso 100 veces, otro 60 o también 30. Finalmente, hay fruta. Aquí hay fe que resiste los desafíos de los tiempos difíciles. Aquí está la fe que recibe consuelo en los tiempos más difíciles en nuestras vidas. ¿Y por qué enseña Jesús que estudiar la palabra de Dios es tan importante? Bueno, el apóstol Pablo responde a esa pregunta en su carta a la iglesia de Roma. Yo no estoy avergonzado del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen, al judío primero y también al griego. Cuando los pastores fieles animan a las personas a estudiar la palabra de Dios y también a sí mismo, simplemente están diciendo que quieren que sus miembros y ellos tengan el poder de Dios para la salvación y la vida eterna. Esta es la salvación que Jesucristo ganó por nosotros con su vida santa y su sacrificio en la cruz. Esta es la salvación que Jesucristo ganó por nosotros cuando murió en la cruz. Esta es la salvación que Jesucristo ganó por nosotros cuando tomó el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo y nos dio la justicia de su vida en lugar de nuestros pecados. Esta es la salvación que nuestro Señor resucitado quiere darnos libremente a través de su palabra. Cuando las personas rechazan la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, y eso es la cosa importante, cuando rechazan, están rechazando los medios por los cuales el Espíritu Santo obra la salvación en nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús simplemente nos dice que quiere que su palabra ponga sus raíces profundamente en su corazón y lo de mí. Quiere que esta palabra se adentra para que su salvación vaya igual de profunda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. El tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.